Nos acompaña, como habíamos anticipado, el ministro de Infraestructura de la provincia del Chubut, Gustavo Aguilera. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas tardes. Noches, perdón. Buenas ¿Cómo noches. le va? Bien. Bueno, Gustavo, a ver, muchos temas para hablar con usted. Hace rato lo estábamos convocando. Porque, bueno, obra pública es un tema muy amplio que tiene que ver con necesidades de la gente de toda la provincia. Y yo arrancaría por lo más inmediato, porque nos cambió la agenda el tema del desastre que han generado los incendios en la comarca. Están trabajando intensamente. Hay un comité de emergencia, hay un grupo que está trabajando de funcionarios allí. ¿Por dónde pasa lo más urgente? En principio, me imagino que hay una primera etapa de relevamiento, ¿no?, de las obras a realizar. Sí, a ver, la verdad que el incendio arrasó con una amplia zona de la localidad del Lago Puelo y del Hoyo, Cerro Radal, la parcela 26, Golondrinas. Se avanzó rápidamente en lo que fue quizás lo más que afectó la cartera nuestra, que es la instalación eléctrica, la red eléctrica de distribución de alta y de media tensión de la zona de la parcela 26, del Hoyo, y a través del Hoyo una línea que llega hasta Puyén, que se quemó por completo, tanto la línea de 33 como la línea de 13,2. Bueno, todo lo que es la red troncal de 33 quedó repuesta. Estuvieron varios días sin luz la localidad, ¿no? Sí, sí, estuvieron. El Hoyo fue la última localidad que se pudo brindar el servicio, que fue el viernes de la semana pasada, así que prácticamente estuvo casi algo más de 7 días sin energía. Lago Puelo recuperó enseguida el servicio, Puyén, una vez que se pudo reconectar desde el Coihue, el Maitén, pero el Hoyo, que es la zona más afectada, tardó algunos días más. El día viernes de la semana pasada quedó restablecido el servicio en los cascos urbanos. Obviamente la zona afectada puntualmente por el incendio, que es esta parcela 26, Cerro Radal, y la localidad de Golondrinas, eso que se quemó no solamente la línea de 33, sino la de 13,2, la línea de distribución de baja tensión, los pilares de las casas, todo eso, bueno, va a llevar, yo calculo que no menos de 20 días en poder recuperar a casos puntuales y en general a toda la población de esa zona del servicio eléctrico. Gustavo, ya que comenzó por ese tema, digo, se habló mucho del origen de los incendios. Creo que usted habla con la gente de ahí, se hablaba del tema de mantenimiento, de una provincia que está con dificultad económica y que hay a veces trabajos que hay que hacer, tienen que ver con los árboles, con las líneas por donde pasan, que había viento. Si ahí incluso se habló de que ese podía haber sido el origen de algunos de los incendios. Sí, yo no soy experto, la verdad que uno ha hablado con mucha gente en el sector, era un día con características muy particulares, mucha temperatura, de un verano que fue muy cálido, sí, muy seco, había mucho viento y bueno, bajo esas condiciones realmente cómo comenzó el incendio tendrán que ser los expertos y los peritos que digan cuál ha sido la razón de cada uno de los 6 focos, o 7 o 5, porque todavía está en determinar bien cuántos focos fueron ese día y en esas 6 horas, 7 horas que duró el incendio que realmente arrasó. ¿Pero las líneas estaban en condiciones o había un mantenimiento? ¿Cómo trabajan ustedes? Las líneas están en condiciones. Siempre hace falta algún mantenimiento. Se había hecho convenios de poda con los municipios justamente para mantener todo lo que es la espesa vegetación que hay en la línea, digamos, a raya. Algunos convenios ya estaban ejecutados, otros se estaban ejecutando, con lo cual decir hoy que fue culpa de eso me parece apresurado. Bueno, entonces me dice usted que en el área de ustedes más que nada es esa cuestión de la línea, después que el reglamento tiene que ver, por ejemplo, con educación, con el IPB, con otras áreas, o ¿en qué están trabajando en lo inmediato aparte de eso, digamos? Nosotros estamos trabajando hoy en recomponer el servicio eléctrico en estos lugares puntual, en recomponer el servicio de agua en el Hoyo, en Cataratas, se quemó por completo, solamente se salvó una sala de filtros y un clorador. La otra sala de filtros se quemó por completo, se quemó la cañería de toma. Bueno, eso fue repuesto rápidamente por la gente que viajó de acá de servicios públicos, pero hoy hay que rehacer todo ese servicio, hay que repensarlo para cuando venga un segundo problema que vamos a tener después del incendio, que es todo ese sector que se quemó cuando llueva. Mucha suciedad va a ir a parar a los arroyos, claro, donde hoy se toma el agua que se distribuye, se clora y se distribuye. O sea, eso hay que reverlo porque estamos ante la posibilidad de un segundo problema. Después viene todo lo que es obviamente el relevamiento que está haciendo en conjunto con familia la vivienda
para restituir y atacar el problema habitacional de todos los vecinos que perdieron su vivienda. Eso, si bien ya es un tema de la vivienda y va a tener el apoyo de Nación con todos estos programas que bajaron en forma inmediata, es un relevamiento que hay que hacer familia por familia para conocer cuál es su condición social y, bueno, cómo atacar ese problema. En el caso presupuestario, digo, Nación ha enviado fondos. ¿El gobernador también ha firmado algún decreto que en su área le permite contar con la disponibilidad de fondos para esto? Sí, sí. Inmediatamente el día miércoles, el mismo día del incendio, el jueves, nosotros ya disponíamos de una partida para emergencia que se giró a la municipalidad del Maitén, desde la cual se hicieron los primeros gastos para atender la emergencia en servicios públicos, y ahora con los fondos que vino de Nación y que se repartieron entre los municipios y provincia, también casi un 50% de los fondos que destinó Nación van a la cartera de infraestructura justamente para atacar la emergencia de los servicios. Bueno, quiero aprovechar, porque tenía concatenado toda una serie de temas, pero usted estaba hablando mucho de servicios públicos. Lo tuvimos aquí el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas y habló de encarar todo un trabajo en conjunto con la provincia. Ustedes en su momento habían llegado a un acuerdo con la comarca, justamente donde no se venía cobrando la electricidad para que lo empiecen a pagar, pero está claro que el financiamiento de las cooperativas del interior, esa ley que va quedando un poco desactualizada, e incluso escuché, por lo menos de aquí, como que hay demora en el envío de los fondos, que hay un atraso, que la provincia debe unos meses. ¿Cómo está la cuestión de las cooperativas del interior? Y si ustedes están charlando, a ver, buscarle una salida definitiva al tema, ¿no? A ver, hay una ley que es la famosa Ley 1098, que es la que financia el déficit de las cooperativas del interior. La prestación del servicio dentro de las cooperativas en el interior provincial es deficitario. O sea, la masa que tiene de gente que recauda o que le puede cobrar una tarifa no alcanza a cubrir los gastos de salariales y de infraestructura que necesita cada una de las cooperativas. La Ley 1098, que es lo que se recaudan entre todas las cooperativas de la provincia, subsidian ese sistema de cooperativas del interior. El atraso tarifario en las cooperativas grandes atenta contra la recaudación de la 1098, porque como es un porcentaje de lo que se recauda, el atraso tarifario hace que haya menos disponibilidad de fondos. También el año muy particular que hemos tenido de pandemia, en donde decretos justamente para atender la situación de pandemia impedían el tema del corte, se congelaron tarifas, impedían el tema de una política un poco más de seguimiento sobre aquellos que no pagaban la energía. Bueno, se relajaron algunos controles. También eso afecta sobre la recaudación, con lo cual la provincia tiene menos fondos para destinar a... Hay otra ley que dice que ese desfasaje lo tiene que cubrir la provincia. Exactamente, ese desfasaje lo cubre la provincia. Para que tengamos una idea, lo que recauda por la 1098 cubre 2/3, un 50% de lo que se necesita. Con lo cual, lo otro tiene que salir de rentas generales. En la situación que estamos en la provincia, bueno, ese trámite se ve demorado y eso es el atraso. Hoy estamos generando las órdenes de pago de septiembre y octubre del año pasado y la semana que viene estaremos pagando noviembre y diciembre. O sea, hay un atraso salarial, además, ni hablar con la situación con la FIP de los trabajadores, totalmente. Aportes. Sí. Muy difícil. El tema es cuánto más se puede seguir así, ¿no? Si se puede encontrar una salida general. Creo que la salida general viene de la mano de sincerar cuáles son los costos de la prestación del servicio y de los costos de tener energía disponible en las grandes ciudades y pagar una tarifa que realmente sea representativa del servicio que uno tiene. Bajo ese sinceramiento, mejorar la recaudación y solo eso va a hacer que los números se nivelen o por lo menos estemos más cerca de cubrir el déficit entre todas las cooperativas, como el sistema cooperativo lo prevé. Bien, o sea que es esta famosa historia que se habla con Camesa en la negociación de estar al día con el corriente, por lo menos. Pero bueno, se dice tan fácil, pero eso también mejoraría la recaudación. Totalmente. ¿O no? Digo, está todo encadenado a eso. Está todo encadenado. O sea, la decisión política de los poderes concedentes de no dar tarifa para cuidar el bolsillo del vecino termina siendo a largo plazo algo que juega en contra de todo el sistema. Produce desinversión, produce un nivel de atraso que hace que después recomponer eso sea muy engorroso, porque
pequeños aumentos que llevarían la tarifa a un estado de equilibrio, cuando durante mucho tiempo no se producen, generan aumentos del 30, del 40, del 50% para poder recomponer ni siquiera la situación de equilibrio, sino una situación cercana al equilibrio que producen obviamente un rechazo completo de la sociedad. Bueno, así estamos con el tema que viene de larga data y me parece que Sí, es difícil cada vez que hablamos con los protagonistas, nos preocupa, pero bueno, por lo que vemos hay mucha decisión política de por medio. Ahora dependemos también de decisiones que pueda tomar Nación a través de Camesa también, Sí. pero depende de decisiones políticas que tomen los poderes concedentes. Exactamente. Aquí en la provincia del Chubut. ¿Cómo está la situación general ahora que hablamos de un reinicio de clases que ha sido un poco más normal, pero sin casi presencialidad, muy pocos casos? En algunos casos se ha dicho que tiene que ver con una cuestión protocolar y en otra por una cuestión de cómo están los edificios. Ustedes, el porcentaje general de las escuelas, ¿cuántas han abordado, a cuántas han llegado con una solución? A ver, nosotros durante el año 2019 y básicamente durante el 2020, hicimos una inversión en 320 edificios educativos. Más o menos el 50% de los edificios de la provincia, el Ministerio de Infraestructura estuvo presente con alguna intervención. En algunos casos, grandes intervenciones, en algunos casos con intervenciones muy puntuales porque era la problemática. Hemos invertido durante el 2020 y el primer trimestre del 2021 más de 640 millones de pesos. Veníamos de una inversión del 2019 de 200 millones de pesos. O sea, la inversión durante este año y 3 meses que llevamos fue muy importante. Tal es así que, si bien va a haber problemas con los edificios educativos, siempre algún problema surgen con los edificios porque son muchos edificios educativos. Bueno, en el caso de este año no han tenido uso, pero también la falta de uso produce muchos problemas. Sí, la falta de mantenimiento. Totalmente. La falta de mantenimiento, la falta de limpieza, la falta de no ir y tirar una cadena y que hace que el circuito de agua se mantenga cuando están 4 o 5 meses los baños sin funcionar, se secan las cañerías, se ensucian los tanques. Bueno, hay un montón de problemática que surge. Nosotros hemos avanzado mucho y creo que lo que yo más rescato del área de obras públicas del Ministerio es que, y así lo han manifestado los gremios en las reuniones que hemos tenido en conjunto, incluso cuando estuvo el ministro Trota, el gobierno está presente. Cuando tenemos un problema en una escuela, ya sea por el canal que hemos instrumentado de comunicación, directores, personal administrativo del Ministerio de Educación, Ministerio de Infraestructura, con un protocolo, está tan de moda la palabra protocolo, con un convenio, digamos, en donde dice claramente qué actividades hace el Ministerio de Infraestructura y qué actividades tiene que hacer el Ministerio de Educación. Las grandes cosas, las cuestiones de infraestructura mayores, las hace el Ministerio de Infraestructura, aquellas cuestiones menores las hace el Ministerio de Educación. Con ese convenio, con ese papel en donde nos pusimos de acuerdo ya hace más de un año, hemos estado atacando todo esto y la verdad que yo ayer repasando Comodoro, por ejemplo. Comodoro tiene 108 establecimientos educativos. Problemas para no poder dar clase hay en 10 escuelas. El resto de los establecimientos educativos están en condiciones de dar clase. Es decir, no porque hay un aula que tiene una filtración. Bueno, sí, es posible que haya un aula, que seguramente está dentro de estas 10 escuelas, que tiene una filtración. Pero la escuela tiene 10 aulas. O sea que ese dato que dejó trascender la TECH hace un tiempo atrás, si no me equivoco, decía que de cada 10 escuelas, 3 estaban dando clases presenciales porque estaban en condiciones y 7 no. Usted, según el dato que usted maneja, no es correcto. No, yo no sé por qué están dando clase en 3 nada más. Porque pero ahí se suman otras cosas. Es por otra cosa. Ahí se suman otras cosas. El inicio de clases fue complejo. Yo lo escuchaba a la ministra el otro día en una nota que dio en la radio. El acuerdo fue un día viernes, un día jueves y el lunes empezaron las clases. Ese acuerdo alcanzaba no solamente a los docentes, sino también a los auxiliares. En ese fin de semana fue imposible limpiar las escuelas que hacía un año que no se limpiaban. Yo visité escuelas de la ciudad de Trelew el día que empezaron las clases y lo que faltaba en la escuela era limpieza. No era una cuestión de mantenimiento de la cuestión o de rotura edilicia, faltaba limpieza. Bueno, creo que la presencialidad se va a ir dando de a poco
también quizás muy utópico pensar que va a decir, hoy volvemos todas las escuelas y todo el mundo vuelve. Tuvimos un año sin clases, un año sin los edificios sin atención. Pensar que de un día para otro todo eso va a empezar a funcionar. Pero ustedes dicen que de los 700 establecimientos que habrá en la provincia. 680, sí, más o menos. Bueno, la gran mayoría está en condiciones, dicen ustedes. Más allá Totalmente. de cuestiones menores, Totalmente. no con grandes problemas. En un relevamiento grandes problemas, que no sé, hicimos... problemas con el techo, con No. que haya un derrumbe. Me acuerdo de la Escuela 20 en Rawson, Exactamente. Por ejemplo, la Escuela 20 estamos a punto de inaugurar. Hicimos 2 aulas, baños, los sanitarios para hombres, para mujeres, una biblioteca. Y, a ver, producto de la ampliación, ahora vienen otros trabajos sobre la Escuela 20. El cableado de red y que estaba todo a la vista, aprovechemos y cambiémoslo, acomodemos el tablero que si bien está bajo norma está desprolijo. O sea, hay mucho para hacer en cada uno de los establecimientos educativos. Pero lo que quiero rescatar es esto. Nosotros estamos con el Ministerio presentes para atacar cualquier problemática que surja. Quiero también pasar a otro tema, tiene que ver con una obra que fue anunciada, diría yo que del mensaje, recuerdo el anterior mensaje, empezando el año cuando uno no sabía en 2020 lo que iba a pasar, que era, terminó siendo el año de la pandemia, decía el gobernador Arcioni que tenía puesto mucha expectativa en el interconectado. ¿Cómo está eso? Porque hay también financiamiento nacional, internacional, es un anillo de la provincia. Es un mix de financiamiento. Tal cual como usted lo decía, el mensaje y el compromiso del gobernador fue llevar adelante las obras del interconectado. El primer paso que dimos por indicación del gobernador fue tener los proyectos ejecutivos, porque no estaban en la provincia los proyectos ejecutivos de esas obras. Se avanzó como primer medida durante el año 2020 en lo que fue, el 2019. En lo que fue el sistema, son 4 subsistemas, es Esquel, Gobernador Costa, Río Mayo, Los Perales, Cerro Negro, Sarmiento, Río Mayo, Ruta 3, Camarones y La Meseta, la apertura de la línea de 330 que recorre desde Futaleufú a Madrid. ¿Cuáles son los beneficios de esa obra? ¿De la Meseta? Cuando se termine, no, en general. No, cuando se termine el interconectado y esté todo... sacamos 24 puestos de lugares fijos de generación aislada, más de 15 millones de dólares al año en gasto de combustible, contaminación y básicamente eso es lo que dejamos de hacer. Pero lo más importante es lo que permitimos hacer. Todas las áreas que hoy tienen generación aislada tienen el pie encima del desarrollo. No se puede desarrollar ninguna actividad porque la generación aislada tiene un tope de generación. Si uno hoy quisiera ir a Camarones y poner una fábrica de procesamiento de langostino, no puede. No puede poner una conservadora grande, por así decirlo en forma burda, porque no hay energía disponible. Bueno, eso se replica en los 24 localidades que tienen generación aislada en la provincia. ¿Y en qué etapa está eso? ¿Es una inversión de cuánto? Importantísima, me imagino. El total son cerca de 200 millones de dólares. En el 2019 se encararon los proyectos ejecutivos. Ya con el nuevo gobierno nacional se creó un banco de proyectos a nivel nacional de obras eléctricas. Nosotros en ese banco de proyectos logramos como provincia estar entre las 10 primeras y meter uno de los proyectos, que era el Esquel Teca Gobernador Costa. Ese banco de proyectos se iba a financiar a través del Comité del Consejo Federal de Energía Eléctrica con financiamiento internacional. Cuando se hace el presupuesto 2021, el año de pandemia fue un año básicamente perdido. Cuando se hace el presupuesto 2021, las gestiones con los legisladores nacionales, con el gobernador, logramos incluir la obra del interconectado que estaba con financiamiento internacional en el presupuesto nacional y ampliar al tramo Río Mayo. O sea, la obra pasó a ser Esquel, Teca, Gobernador Costa, Río Mayo, con lo cual sacamos 2 puestos de generación aislada muy grandes, que son Río Mayo y Gobernador Costa, que son las 2 centrales más grandes que tenemos de generación térmica, que eran las ex centrales de Geneia. Y logramos, al sacar ese proyecto que teníamos en el Consejo Federal de Energía, meter los otros, el de Camarones y el de Cerro Negro, Los Perales, Sarmiento, ponerlos en el Consejo Federal de Energía. ¿Y el de Esquel a Río Mayo estaría pronto llamado a licitación, entonces? El de Esquel a Río Mayo, nosotros hoy estamos cargando el PPO. El PPO es la plataforma de proyectos de Nación.
al tener proyecto ejecutivo y tener financiamiento o tener, por lo menos en el presupuesto nacional, la obra con un monto de dinero, tenemos que cargar la obra, aprobar los pliegos. Es una obra que está entre el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Energía, y una vez que nos aprueben el PPO, estaríamos en condiciones de llamar a licitación. La idea es no hacer una sola licitación, sino hacer por lo menos 3 licitaciones de las subestaciones y 3 licitaciones de lo que es el tendido de líneas, cuestión de adjudicarle a distintas empresas, no hacer una mega obra que si tenemos un problema con una empresa se nos cae toda la obra, atomizar el problema en el caso de que haya inconvenientes. Enseguida uno piensa en la doble trocha en esta zona del país, desde el año 2006 que estamos dando vuelta con la doble trocha, ¿no? Sí. Bueno, y le quiero preguntar también por obras del ENOSA. He visto que tienen muchas encaradas a través de ese área del Gobierno Nacional que tiene que ver con saneamiento, básicamente. Bueno, creo que también hay mucho. En Rawson, por ejemplo, se habla de defensas costeras. Exactamente. A ver, el año pasado se puso en funcionamiento el Consejo Federal de Saneamiento, el COFESA 1, y a través del COFESA 1 se armó un banco de proyectos a financiar. Todas las provincias firmaron un convenio marco con una distribución federal de obras a nivel nacional y a nivel provincial. En ese convenio nosotros incluimos obras a valores del 2018-2019 por 2.400 millones de pesos. Se firmó convenio marco y a partir de la firma esa ya se firmó el convenio específico de Comodoro, que tiene una obra actualizada ahora de 900 millones de pesos, que son los emisarios al mar. Trelew está a punto de firmar la ampliación de la planta potabilizadora con los presedimentadores, que es una obra de casi 160 millones de pesos. La tercera etapa del envainado de cloacas de la zona centro, que son una obra cercana a los 90 millones de pesos. Rawson tiene la ampliación de la planta potabilizadora, tan necesaria para la localidad, que son algo así como 400 millones de pesos. Madryn tiene 2 anillos de acueducto en la ciudad, que son también obras cercanas a los 400, 500 millones de pesos. Y después están, cloacas en Maitén, cloacas en Epuyén, cloacas en Gastre, que Gastre no tenía cloacas, ampliación del sistema de distribución de agua en Sarmiento, y son las que me acuerdo, pero así hay una etapa ya de firma de convenio como para empezar. Exactamente. Para empezar, una vez que tener el convenio específico, se hace el financiamiento, se hacen los pliegos. Nosotros estamos a 10 días de licitar los emisarios al mar de Comodoro. Gustavo, se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero creo que el recorrido que era la idea de las obras, los incendios, las escuelas, servicios públicos, bueno, es un área muy grande que usted tiene a su cargo. Quizás más adelante podemos ir invitando por separado a cada uno de los... A cada uno de los subsecretarios. Claro, los subsecretarios que tienen área por área. La idea para profundizar. Gracias por haber venido. Buenas noches.